nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hay un tópico que dice que los Estados Unidos salvaron 2 veces a Europa. ¿Cómo? Haciéndole la guerra a media Europa y después con el Plan Marshall. Algo que mucha gente considera que fue una especie de gigantesco programa de ayuda generosa y desinteresada a nuestros pobres países, menos a España. Pero no fue nada de eso. El Plan Marshall fue también una operación de poder. Vamos a verlo. El Plan Marshall fue un programa de ayuda económica a varios países europeos aprobado por los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Fue propuesto públicamente en 1947 por el general George C. Marshall, secretario de Estado, y aprobado al año siguiente. Mucha gente cree que el Plan Marshall fue una dávida económica de los Estados Unidos a Europa, pero no. En realidad fue un programa de créditos en dólares para que los europeos adquiriesen bienes y servicios norteamericanos. A Europa le vino bien, sin duda, pero su principal beneficiario fueron los Estados Unidos. El plan inicial de los norteamericanos cuando acabó la Segunda Guerra Mundial era todavía el de Morgenthau: aniquilar a la economía alemana y reducirla a un estado puramente agrario. Ahora bien, las condiciones reales de Europa hacían imposible semejante cosa. Demasiados países europeos dependían del impulso de la industria alemana. Además, la propia economía norteamericana necesitaba un lugar donde colocar su producción, que ahora empezaba a conocer un peligroso estancamiento por el final de la guerra. Por otra parte, y aquí estuvo la clave de la cuestión, cada vez era más evidente que la Unión Soviética iba a intentar sacar partido de la depauperación de Europa, aprovechando los problemas económicos y sociales para estimular revoluciones comunistas. La forma más inteligente de evitar la expansión del comunismo era hacer que la situación económica mejorara en los países europeos. Y si todo eso podía hacerse de tal forma que la economía americana saliese beneficiada, mejor que mejor. Eso fue el Plan Marshall, un programa de subvenciones y créditos a determinados países europeos en función de su renta per cápita. Quedaron fuera España, vetada por Truman, y Finlandia, así como los países de la órbita comunista, porque Stalin ni quiso entrar. Los primeros beneficiarios del plan, cronológicamente, fueron Grecia y Turquía, donde mayor era la amenaza soviética. Cuantitativamente, los países más beneficiados fueron Gran Bretaña y Francia. Alemania recibió la mitad que Gran Bretaña e Italia la mitad que los franceses. En conjunto, la inversión norteamericana superó los 12.400 millones de dólares de la época. El plan se dio por concluido en 1951. El Plan Marshall fue un estímulo económico para las destrozadas economías europeas de la posguerra, pero sobre todo fue una extraordinaria operación de propaganda política. Todavía hoy muchos europeos creen que aquello fue un generoso regalo sin contraprestación y que salvó a Europa. Ni una cosa ni la otra. La operación fue beneficiosa sobre todo para los Estados Unidos. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas Bienvenido, Mr. Marshall. Muy buenas noches. Fue una operación de poder, evidentemente. Fue una operación de poder político y de poder económico también, sin duda ninguna. Yo los he resumido perfectamente lo que se ha dicho. Los Estados Unidos vieron la existencia de 2 graves problemas al acabar la guerra. Uno fue el hundimiento de Europa en términos económicos, que lógicamente no iba en favor de los Estados Unidos, ni muchísimo menos, claro. Y el segundo, el peligro, y yo creo que esto es el asunto clave de todo este tema, el peligro del comunismo. Entonces, en función de eso, los Estados Unidos reaccionaron, y de hecho reaccionaron en 1947, no en 1945. Es decir, cuando ya la Guerra Fría había empezado a calentarse de un modo bastante visible, ¿no? Lo de la fecha es muy interesante porque efectivamente esto no ocurre cuando termina la guerra. Cuando termina la guerra, el plan norteamericano, hay que contar las cosas como son, en fin, está suficientemente publicado. De Gaulle lo cuenta en sus memorias, querían partir Francia en 3, por ejemplo, ¿no? Alemania quería reducirle a un estado pastoril, que era como decía textualmente Morgenthau en el plan.
El problema era que esa Europa era la misma que le compraba los productos a los Estados Unidos antes. Y me imagino que más de uno tendría en la cabeza lo que pasó en el 29, cuando el excedente de producción en Estados Unidos provocó una catástrofe realmente extraordinaria. Y sobre todo, en el 47 Grecia y Turquía estaban amenazadas directamente por la Unión Soviética. Directamente por la Unión Soviética, desde luego Turquía por la cercanía a las fronteras, había sido un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, pero que había sufrido un sinfín de presiones, y en el caso griego la cosa todavía había sido más seria, porque había estado primero, había sido atacado por Italia, después había estado en manos, o había tenido el ejército británico allí, había sido ocupado por Alemania, y después con la evacuación había habido una guerrilla comunista de una gran potencia, hasta tal punto que Grecia se salvó, digamos, por los pelos en Yalta, con esos, digamos, con esa componenda que hicieron entre Churchill y Stalin, de la que Grecia se libró finalmente, quedando en la órbita occidental, pero por muy poco, ¿no? Así que indudablemente sí, claro, aquello fue un problema de primerísimo orden. Se ha dicho algo en el vídeo que es muy importante, que pocas veces se subraya, pero que realmente es de una gran trascendencia, y es que al principio y hasta que empezó a desarrollarse el Plan Marshall, y en gran parte el Plan Marshall también refleja esto con respecto a Alemania, estaba todavía, digamos, la sombra del Plan Morgenthau estaba todavía en el candelero. Alemania tenía que ser reducida a una condición pastoril, y de hecho el Plan Marshall lo que digamos visualiza es una Alemania con una industria que fuera la mitad de la que tenía en 1938. Es muy indicativo, no se había liquidado el Plan Morgenthau, eso hay que decirlo, y por eso Alemania recibe una ayuda del Plan Marshall bastante inferior a la ayuda de Gran Bretaña y de Francia, que juntas son casi la mitad del total del Plan Marshall. Eso es importante subrayarlo, efectivamente. Bueno, ese dinero perdón, se da en ayudas y en fondos contra fondos, si no me equivoco, que es el nombre técnico que se le da. Al final créditos, hay que devolver ese dinero, no te están regalando un montón de dólares para que tú compres. Esos créditos, por otra parte, se dan en dólares, es decir, en la moneda americana. Al final, lo que consiste fundamentalmente es: te voy a dar mi dinero, que ya me devolverás para que me compres mis productos, que te vas a quedar. Sí, esto es así, realmente es así. Es decir, los americanos hicieron un gran negocio en términos económicos. En términos económicos hicieron un gran negocio. Pero no solamente fue en términos económicos, fue en términos políticos e ideológicos. Los americanos, a través del Plan Marshall, obligaron a terminar con la política de aranceles, con la política de fronteras que se había tenido hasta entonces, y los países europeos, desde 1947, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial, grosso modo podemos decir, tienen unas políticas económicas distintas, diferentes. También luego se vio con el desarrollo, como es natural, de la posguerra y las necesidades que había precisamente por el problema del comunismo. Se vio que era necesaria una política social, de tipo socialdemócrata, porque de otro modo se hubiera ido, desde luego, al desastre absoluto en términos políticos. Pero sin duda ninguna, el beneficio de todo aquel programa fue norteamericano, porque al final los Estados Unidos, con quien tenían el gran negocio, no lo olvidemos, es con Europa, y tendríamos que retrotraernos al periodo anterior, al final de la Primera Guerra Mundial, para entender eso, ¿no? Somos los socios, Europa eran los socios de los Estados Unidos. Quedan fuera del plan por razones en realidad no tan distintas como parece España y Finlandia. España, que había sido neutral desde el punto prácticamente neutral, o sea, neutral en la práctica, en la guerra, o no, es decir, tú lo has explicado aquí muy bien en otro programa, y que en principio en el 45 no parece que nada fuera particularmente contra ella. Bueno, los comunistas, sí, pero nada más. Y luego, por otra parte, Finlandia, que había estado en una situación muy compleja, tan cerca de Alemania como de la Unión Soviética en diferentes ocasiones. Claro, el caso finlandés, hombre, había sido más comprometido en la lucha contra la Unión Soviética que en el caso español, porque Finlandia... la guerra. Claro, ya participó en la guerra de forma oficial. También Finlandia había sido atacado directamente por la Unión Soviética en 1939, por tanto, digamos que tenía ahí una excusa, pero es verdad que las razones son relativamente semejantes. España quedó al margen del Plan Marshall y fue un empecinamiento particular del vicepresidente Acheson y de Truman, que eran dos personajes muy antiespañoles.
Y fundamentalmente por una razón que hoy sería, en fin, relativamente poco importante, pero que entonces sí tenía importancia, y era el factor religioso. Truman, en todas las negociaciones con Franco, insistía una y otra vez en que se permitiera en España el establecimiento de las iglesias de forma libre y, en fin, haciendo proselitismo de las iglesias protestantes. Y insistía una y otra vez en eso, y se sabe por sus conversaciones privadas que le tenía una especial inquina a Franco por la militancia, digamos, católica de Franco, por la convicción católica de Franco, ¿no? Así que España quedó al margen, lo cual, por cierto, revaloriza tanto más lo que España llevaría a cabo una década después, es decir, ese crecimiento que protagonizó España, que llegó a ser el segundo en el mundo, porque quedó al margen del Plan Marshall. Y también hay que aprovechar para decir que algo parecido, salvando las distancias, pero algo parecido le sucedió a Alemania. Sí. Es verdad que el crecimiento de Europa Occidental fue el mayor entre 1948 y 51 de la historia de Europa Occidental, de los países de Europa Occidental, pero es que Alemania no se vio beneficiado ni muchísimo menos de ese crecimiento, porque la ayuda americana fue muy menguada. Fue aproximadamente el 10-12% del conjunto. El 11%, si no recuerdo mal. Bueno. Eso es muy importante subrayarlo. Es decir, aquellas ayudas que fundamentalmente servían para, bueno, movilizar capital y a partir de ahí poner en marcha la máquina, beneficiaron de forma muy singular a Gran Bretaña y a Francia. A Alemania y a Italia fueron, bueno, no diré las migajas, buenas migajas serían, pero en todo caso cantidades muy pequeñas en proporción con la potencia de su industria, que por otra parte estaba trabajando ya. Quiero decir, cuando acaba la guerra, los países siguen, evidentemente en colapso, pero siguen funcionando. Y a la altura del 47 o del 48, cuando llegan los dineros, Europa la estaba recuperando ya con cierta rapidez. De hecho, existe, si se me permite la expresión, una especie de revisionismo acerca del Plan Marshall hoy día, en el que han participado algunos actores, digamos, o algunos autores muy señalados. Y en ese revisionismo, lo que se subraya fundamentalmente, por ejemplo, en el caso alemán, es la política de Erhard, no es el Plan Marshall. Exactamente, ¿no? Es la política muy liberal, por otra parte, de Erhard, de dinamizar mucho la economía el tejido económico. Eso es. Y que estaba funcionando muy bien, a pesar de las limitaciones impuestas por los aliados sobre la industria alemana para que no partiera de un determinado nivel. Es que es fundamental entender eso. Alemania fue ayudada, pero también fue limitada en su desarrollo industrial. Y es porque temían los norteamericanos, pero también los franceses, que Alemania reconstruyese su potencia de nuevo. Claro. O sea, y eso se limitó desde el principio. Repito que la sombra del Plan Morgenthau está ahí hasta bien entrados los años 50, y por eso fue la política del gobierno alemán, querida y diseñada por Adenauer y por Erhard, la que puso en marcha a Alemania. Y podemos decir lo mismo también del otro país del eje, de Italia. Es decir, los países del eje, aunque no fue expresado así en la concepción del Plan Marshall, pero fueron menos ayudados que los países aliados. Realmente fue una ayuda básicamente a los países aliados y a los países ocupados por Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. 30 segundos que nos quedan. Un juicio sobre el personaje, Marshall. ¿Era un genio del poder? ¿Era un filántropo? ¿Era todo a la vez? Básicamente yo creo que era un genio del poder. Además consiguió aunar a los demócratas y a los republicanos en la Cámara de Representantes para que votasen aquello, aunque es verdad que aquellos créditos fueron recortados casi a la mitad con respecto a lo que pedían los países europeos originariamente. Pero aseguró sobre todo la hegemonía norteamericana en Europa durante el siguiente medio siglo. El siguiente medio siglo y más. Bueno, y continúa, por supuesto, ¿no? Pero, efectivamente. Pero así fue. Hegemonía que continúa sobre todo en las mentalidades. Tanta gente piensa que efectivamente a ellos debemos nuestra libertad y nuestra prosperidad. Y hombre, son muy amigos, pero no es exactamente así. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.